El Cap de Sant Antoni és un cap situat entre Dénia i Xàbia. És la part de la comunitat que més s'apropa a l'illa d'Eivissa, la qual es pot veure en un dia clar. I com ja era una bona hora per dinar i vist em quedava un poquet lluny, vaig decidir baixar a Xàbia i anar a un restaurant prou nou del que m'havien parlat meravelles, el Bonham. El lloc em va deixar bocabadada. El Bonham compta amb interiors sobris i elegants i uns enormes jardins plens de pau. Com el seu nom indica, el bon ambient que brolla d'este restaurant t'impregna només posar un peu dins. Allí em vaig trobar amb el seu xef, Alberto Ferrut, i com sabeu que sóc un poc xafardera, no vaig poder resistir-me a preguntar-li unes cosetes del restaurant. Bueno, en la historia del Bonham nos hemos juntado lo que serían tres personas muy jóvenes y haciendo una gran inversión hemos intentado crear lo que sería un restaurante de primer nivel en Xàbia, que sea un referente en la zona. Con mucha ilusión, llevamos solo 8 mesecitos abiertos, pero ahora las cosas nos han ido bastante bien y bueno, estamos muy contentos. Alberto em va explicar quins plats podem trobar a la seva carta. Bueno, la carta del Bonham más o menos se basa en productos de la zona, productos mediterráneos. Luego nosotros le damos nuestro toque de cocina de autor, le damos una vuelta de tuerca, revisamos los recetarios tradicionales, dándole una vueltita de tuerca y haciendo las cosas pues un poquito más divertidas. I en què consisteix exactament la cuina d'autor? Pues normalmente sería coger lo que serían productos de la zona, basarnos en la huerta de la zona, los pescados de la zona, coger las recetas tradicionales, recetas que han hecho los pescadores, recetas que hacen las amas de casa y darles un toquecito y llevarlos a nuestro terreno. Entonces estarían creadas por nosotros y así decimos que es cocina de autor. I una gran curiositat que tinc jo, com s'inspira un xef per elaborar les seues creacions. Bueno, pues yo me empecé formando en San Sebastián, en el Choco del Gourmet, estuve allí 2 añitos, estudié allí la Escuela de Hostelería, un grado superior, y luego de allí pasé a Martín Berasategui, 2 años. Estuve pues, lo que sería en la partida de nuevas tecnologías, creando los platos nuevos. Luego una vez concluido ahí, pues me mandó lo que sería Martín, me recomendó en un 3 estrellas en París, que se llama Taibón. Estuve de jefe de partida de pescar, luego he trabajado también con Quique, con Casento. He trabajado en Madrid y en Zaranda y más o menos ha sido mi trayectoria. En el Bonham aposten per productes de temporada canviant la carta cada 2 o 3 mesos per oferir els aliments més frescos. Sí, normalmente cambiamos la carta cada 2 o 3 meses y vamos cogiendo los productos que están en estación y así la carta es una evolución constante, siempre con el producto de máxima calidad, el producto de temporada y productos frescos. I Alberto, n'hi ha algun plat que siga estrella en el Bonham? Bueno, hay varios, sería una lubina en una nueva costa de sal, que hacemos una costa de sal que la llamamos nueva, pero en realidad está hecha del siglo XIX. Y la podemos hacer individual en vez de pues, lo que sería lo típico en los restaurantes de playa, que sería la lubina grande para compartir. Nosotros la hemos hecho en pequeño, con una costa de sal que lleva también harina, hueva y unos aromatizantes de nuestro huerto. Y así la gente la puede tomar individual y luego pues, está bastante buena. A més, en el Bonham tenen un hort amb herbes que utilitzen per a cuinar. Sí, tenemos un huerto, pero bueno, sobre todo lo que tenemos es plantado hierbas aromáticas, tenemos unas 50 variedades de hierbas aromáticas y luego cada producto que cogemos en nuestra casa, pues le damos un toquecito con las hierbas de nuestro huerto. I com tot bon cuiner, Alberto també té els seus ingredients preferits que més li agrada cuinar. Para cocinar normalmente me gusta mucho tratar el pescado y luego sobre todo lo que serían los guisos marineros, los suquets, las viandetas, lo que sería el cruet, el ají pepper, esas cosas me gusta cocinar. Al final me gusta remover en la olla y darle vueltas a las cacerolas y ahí me siento más cocinero. Però com jo sempre dic, pràctica, pràctica, pràctica
Així que Alberto em va portar al seu lloc de treball per preparar una meravellosa recepta. Y bueno, vamos a hacer una elaboración fresquita para el verano. Sean unas perlas de Valencia con un helado de cáscara de limón, un granizado de manzana verde y un aire de limón. Perfecto. Y lo acompañaremos todo para darle un toque acidulado con flores de nuestro huerto. Muy bien. Ahora va a proceder Emanuel al emplatado. Ponemos lo que serían las perlas de Valencia. Es un plato sencillito, fresco, muy bueno para el calor, para combatir un poquito el calor. Y nada, fresquito con... Hacemos hincapié en lo que sería un producto, porque es un producto de la zona que acaba de salir. Un poquito de granizado de manzana verde, que hemos hecho con un licuado de manzana natural. Un poquito lo que sería un disco de manzana, una lámina de manzana. Un poquito de helado de cáscara de limón que hacemos aquí en casa, con los cítricos que tenemos aquí en Valencia. Un poquito más de granizado. Y luego acabaríamos con lo que sería un aire de limón, que es zumo de limón con un poquito de almíbar. Y luego el toque acidulado lo daríamos con las flores que cultivamos en nuestro huerto. Muy bien. Un plato súper refrescante y bonito. Sí, es muy visual, muy bonito, llama la atención. Por ejemplo, lo sacamos siempre como aperitivo, primera entrada. Y en 2 cucharadas lo has comido, muy fresco, muy etéreo. Y bueno, también así promocionamos un producto de Valencia. I què és un bon dinar sense un bon vi? Pablo Català, cap de sala i sommelier del Bonham, em va explicar com proposa als clients el vi que millor li va a cada plat. Alberto normalmente crea un menú, yo llevo a mesa, según el cliente la opción es o sus preferencias o sus gustos. Yo intento darle un menú preparado que solemos tener, pero siempre es variable. Y a partir de allí, entonces intentamos buscar el vino adecuado para sus platos. A veces hay gente que, bueno, que incluso tomando pescado prefieren un tinto, tenemos que buscarle un tinto que sea un poco más afrutado, más fresco y que sea mucho más, no que sea una estructura tan fuerte. Però en la bodega del Bonham tenen gran pes els vins de la terra. La bodega aquí tenemos en Bonham, es una bodega que hemos creado a través de vinos españoles. En ella lo que estamos intentando buscar en toda la geografía española, en cada zona un vino, una tipología de vino, y dentro de la tipología de vino también intentamos buscar monovarietales. Entonces, ¿qué son monovarietales? Monovarietales es una botella de vino, o sea, en el cual solamente nos definimos en una cepa. Puede ser 100% tempranillo, puede ser viura, puede ser albillo. El Bonham compta amb una varietat de vins molt extensa. Tengo vinos de Alicante, de Adeo Requena, de Utiel Requena, perdón, y también tenemos de Valencia. Aparte de ello, tengo otros vinos que se salen fuera del denominación de origen, que es, por ejemplo, vinos de la tierra de Castellón y también de Pago de Mostiguillo. Li pregunta a Pablo d'on li ve eixa passió pel vi que transmet als seus clients. Yo llevo de los vinos de muy pequeñito, de mis padres, siempre me gusta el vino, tengo amigos que tienen fincas en Utiel Requena, yo los sigo mucho, he ido con ellos también. Y aparte de ello, bueno, yo hice un curso de sommelier hace varios años atrás y bueno, y estoy muy rodeado de gente que está metida en el mundo del vino, y bueno, tanto sommeliers, enólogos, como gente en prensa. I és que en el Bonham cuiden tant al client que posen fins al sexto sentit per a que tot estiga al seu gust. En Bonham, como bien dice el nombre, es un lugar de un ambiente un poco especial, la gente viene aquí a relajarse, es un sitio muy cómodo, tiene unas vistas muy amplias, es todo ajardinado alrededor. Ahora hemos puesto una exposición de esculturas de una señora que se llama Rosa Segura, que viene de San Sebastián. Y tenemos un jardín, que es unas esculturas de jardín, y tenemos algo de interior en madera y terracota. Y bueno, aquí lo que se intenta es poner los 5 sentidos, casi el sexto sentido también en funcionamiento, y que la gente se lleve un grato momento de aquí y un recuerdo para toda su vida. Cau la nit i passejant per la platja de Dénia em posa a pensar en la meua escapada.